Dice la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 17, que el rey Josafat, rey de Judá, vino a su reinado como sucesor de su padre Asa, que había muerto. Y así como su padre sirvió a Jehová con fidelidad, el rey Josafat guardó los mandamientos de Dios y trató de agradar en todo al Dios de la gloria. Y acabó con la idolatría en Judá. Y le rompió los ídolos a los paganos. Y acabó con todo lo que era idolatría y maldad y abominable a Dios. Lo mismo que hicimos aquí en esta tarde. Hizo Josafat. Rompimos los ídolos porque esa es la orden de Dios. Y Josafat lo hizo. Y acabó con cuanto ídolo había. Y dice que cuando Dios vio lo que hacía, lo colmó de riqueza, lo enriqueció, que los ciudadanos de Judá venían todos con regalos para Josafat. No tiene que pedirle a nadie que le dé regalos. No sea pidión, eso se ve feo. Ore a Dios, que Dios toca los corazones, Dios pone gracia, Dios mueve la gente, y Dios trae a la gente, y le ayudan a usted, y le dan. Josafat no le pidió a nadie, pero los habitantes de Judá venían, le traían regalos, lo enriquecieron. Y Dios lo honró en forma profunda delante del pueblo. ¿Por qué lo honró? ¿Por qué lo enriqueció? Porque agradaba a Dios, guardando sus mandamientos, viviendo una vida agradable, obediente a la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Dice la Biblia que Josafat hizo más. Llamó a sus príncipes, llamó a los levitas, y le dijo, ir por las ciudades e instruir a la gente en la palabra de Dios. Y iban esos hombres, dirigidos por Josafat, ciudad por ciudad, llevaban el libro de la ley y enseñaban la palabra de Dios a la gente. Sea bendito el nombre de Dios. Dice cuál es el secreto de uno alcanzar gracia con Dios y favor con Dios y honra con Dios y que Dios prospera en otro sentido. Presentarle la palabra de Dios a la gente y entonces uno vivirla y obedecerla. Porque usted presenta la palabra y no la obedece, usted es un hipócrita. Está más perdido ahí que Judas. Pero usted aproveche primero la bendición, viva la palabra, obedézcala como Josafat y después preséntela al pueblo. No sea egoísta, no se quede usted con la bendición solo, llévela a otro, comparte con los demás. Y Josafat compartió, él se llenó de riqueza, él se llenó de honra, pero entonces cogió y dijo, a llevarle esta palabra al pueblo. Y por toda la ciudad iban los levitas y los príncipes de Josafat con el libro de la ley enseñando la palabra a la gente. ¡Alabado sea Dios! Dice que no es con cuentecitos, ni es entreteniendo al pueblo con actividades sociales, ni entreteniendo al pueblo con doctrinitas de hombres. No es eso. Es la palabra de Dios que entra hasta el tuétano de los huesos. Es la palabra de Dios que separa hasta el alma del espíritu. Es la palabra de Dios que limpia y santifica. Es la palabra que imparte fe. Es la palabra que es voz de Jehová en medio de su pueblo. Eso es lo que hay que llevar. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia que cayó un terror terrible en todos los pueblos circunvecinos. Y los árabes, y los filisteos, y los sirios, y todos aquellos enemigos tremendos de Israel, del pueblo de Dios, le entró un temor de Dios tan grande que los filisteos vinieron a visitar a Josafat y le trajeron regalos, y pagaron tributos en plata, humillados como corderitos delante del rey de Judá. ¡Alabado sea Dios! Y los árabes se presentaron cargados de animalitos, y trajeron vaquitas, y trajeron novillitas, al rey de Judá. El terror de Dios en sus corazones. Nadie se atrevía a declararle guerra, nadie se atrevía a atacarlo, nadie se atrevía a entrarle a Josafat, porque Dios estaba con él. Amigo querido, ¿entiendes eso claro? Si tú quieres tener victoria en tu vida, si tú quieres tener honra, si tú quieres tener realmente todo lo que necesitas, y tener una eternidad de bendición, haz como hizo el rey de Judá, Josafat. Empieza en esta tarde a agradar a Dios, a guardar los mandamientos de Dios, a vivir por la palabra de Dios, y Dios te colmará de honra y te colmará de bendición. ¡Alabado sea Dios! Pero entiéndelo, amigo. Josafat solamente tuvo que guardar la ley,
porque estaba en el Antiguo Testamento. Pero tú estás en el Nuevo Testamento, estás en el Nuevo Pacto, estás en la dispensación donde toda la bendición de Dios viene a través de Jesucristo su Hijo, donde ahora hay un mediador en este Nuevo Pacto, donde ahora hay un Redentor, donde ahora hay un Salvador, que si no es a través de Él, nadie llega jamás al Dios de la gloria. Por lo tanto, en esta tarde, mira, amigo, no titubees. Empieza a agradar a Dios, conviértete a Cristo, ven a Cristo, recibe a Cristo y el Señor te dará la recompensa que Él ha prometido, más grande que riqueza, más grande que honra, más grande que gloria material. Te va a dar lo más grande, la salvación de tu alma, que será eterna, que te dará un lugar, un sitio privilegiado en el reino glorioso de Dios, que pronto se manifestará en esta tierra. Aprovecha tu oportunidad. Sé inteligente como Josafat y tórnate a Dios en esta tarde. Pero para hacer eso tienes que venir por Cristo Jesús el Hijo. ¡Alabado sea Dios! Dice la Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 18, que después que Josafat se enriqueció, y estaba pero bien rico, y lleno de honra y prestigio, entonces entabló amistad con el rey Acab de Israel. Y la amistad fue tan grande, cuando pasaron varios años, Josafat viajó de Judá a Israel a visitar a Acab y a confraternizar y compartir con él. Cometió un error bien grave, y cometió un error infantil, porque Acab, aunque era rey de Israel, era el impío más grande que jamás ha existido, y era un enemigo de Dios, adorador de ídolos como los que rompimos hace unos minutos aquí, adorador de estatuas, pagano hasta la saciedad, hombre que había hecho todo lo abominable a Dios. Josafat, sabiendo que Dios había advertido al pueblo que no confraternizaran con paganos, ni con idólatras, ni con enemigos de él, cometió el error de ir a hacer amistad con Acab. ¿Por qué hizo amistad? Bueno, Josafat pensó que como Acab era rey de Israel, y él era rey de Judá, que era la totalidad de la nación, pues convenía unirse. Pero no es lo que uno crea conveniente, no es lo que usted crea inteligente, no es lo que usted crea prudente, es lo que haya decretado el Dios del cielo. Y el Dios del cielo dice que usted no confraternice con impíos, ni con pecadores, ni con enemigos de Dios, ni con idólatras, ni con hechiceros. No es que usted no ame al pecador, usted lo ama, y usted lo busca para darle la palabra, pero usted no confraterniza con él. Usted no se va a unir con él en sus actividades, ni se va a gozar con él en su basura, y le va a reír sus chistes mundanos y vulgares, ni va a ir a sus fiestas paganas y pecaminosas, ni va a ir con él a las playas ni a los cines, ni va a ir con él a ver televisión corrupta. Usted se une con el pecador para decirle: Cristo salva, arrepiéntete y conviértete o te pierdes, arrepiéntete y conviértete y te vas al infierno, arrepiéntete y conviértete o perderás para siempre la herencia del cielo. ¡Alabado sea Dios! Pero Josafat no fue a Israel a predicarle a Jehová Acab, fue a confraternizar con él, a unirse con él. Cuando llegó, mire, Acab mató cuanta vaca y toro había en Israel. Le hizo un festín extraordinario a Josafat y comieron y se gozaron. Pero Dios estaba observando y no estaba muy contento con la actitud de Josafat. Oiga bien eso, y oiga esto con cuidado. Israel era una nación, una sola nación. Dios siempre predica y demanda unidad. Y Cristo mismo dijo: Padre, que sean uno, una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo amor, una sola fe, una sola unidad, uno solo, unidos ahí, sin tiranteses, sin contienda, sin ninguna clase de discordias entre uno y otro. Eso es lo que Dios quiere. Israel era así unido. Pero dice que después que terminó el reinado de Salomón, el diablo logró engañarlo y se dividieron. Y la nación se dividió en dos reinos: Israel y Judá. Esa es la obra del diablo en toda época, dividir. El diablo sabe que en la división hay debilidad. En la división hay pérdida. En la división no hay ganancia de ninguna clase. En la unidad hay poder. En la unidad hay victoria. Y en la unidad agradamos al Dios que ha demandado unidad. Agradamos al Dios que dijo que sean uno, como tú en mí, Padre, y yo en ti. Alabado sea Dios. Eso lo dijo Dios el Hijo, Jesucristo. Y oró con desespero al Padre por esa unidad. Por eso que hoy en día
Lo mismo que el diablo hizo con Israel, está tratando de hacer con la iglesia de Jesucristo. Y lo ha conseguido hasta una profundidad increíble. Porque hoy en día somos convertidos, somos de Cristo, somos la iglesia del Señor, y uno está jalando las orejas a los otros. Y uno se le paran en los callos a los otros y le dan así, toma, como si fueran impíos, pecadores o hijos del diablo. Y no se aman, y se critican, y se burlan los unos a los otros. Y hay competencia, yo soy más grande que tú, y hay competencia, y te trato de robar las ovejitas tú al otro y el otro a ti. Esa es la obra del diablo hoy en día, división y contienda la división. En Israel lo hizo, Israel y Judá tenían guerras uno contra el otro guerras. Abominable a Dios, aborrecido por el Dios de la gloria. Hoy en día es lo mismo. Por eso que hoy en día los creyentes, los cristianos, los hermanos pastores, los evangelistas, los líderes de las organizaciones, tenemos que cuidarnos y tratar de conseguir la unidad a todo costo, porque es la demanda del jefe nuestro. Mira, hermano, si le gusta a usted o no le gusta, eso no es el problema. Se supone que usted no viva ni tenga gusto. Se supone que viva Cristo en usted y los gustos sean los de él. Si usted es el jefe grande de una organización y está en sus gustos, usted no ha nacido de nuevo todavía. Usted tiene que convertirse otra vez siendo el jefe. ¡Alabado sea Dios! Si usted es el evangelista, que Dios usa y gloria a Dios. Usted es el pastor que tiene una gran congregación, pero está en sus gustos y no está buscando la unidad del pueblo, usted no ha conocido todavía la gloria del Dios de arriba. Usted tiene que convertirse otra vez. ¡Y masaja calla, léala! Y oiga esto claro, y óigalo de parte de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Así dice el Espíritu Santo de Dios. Dios busca líderes en todas las organizaciones que sean valientes, que sean humildes, que tengan visión de Dios, que se lancen a conseguir la unidad del pueblo a todo costo. Líderes que con cualquier sacrificio se lancen a unir un cuerpo desmembrado, un cuerpo molido, un cuerpo que avergüenza al Dios de la gloria en esta época. Líderes, láncense ya, que es tiempo, pronto será tarde. Líder, tú eres el responsable, tú eres cabeza, avanza antes de que la ira de Dios venga sobre ti. Alabado sea Dios. Dios, salva la calle, son. Amala saikia, loba y ajaya. Mi alma te alaba, Jesús. Es tiempo ya de reprender al diablo de división y entrar en la unidad gloriosa que Cristo demanda de su iglesia, que es su cuerpo. Mire, puede haber 50,000 organizaciones. No estoy criticando eso. Pero todas deben ser un cuerpo. Y todos deben estar unidos. Y todos deben sacar tiempo para, de vez en cuando, todos los líderes unirse en un día de ayuno, abrazarse y a besarse en ósculo santo. Y aclamar, para que cada iglesia sea hermana de la otra. Y el pueblo de Dios gima y clame unido. Y el diablo se ha avergonzado en todos los frentes. ¡Gloria sea a Dios! ¡Ya es tiempo! Si no lo hacemos pronto, oiga esto claro, y óigalo el pueblo de Dios, y lo verá el pueblo de Dios. Si no lo hacemos pronto, en el día que se acerca y que casi ha llegado, cuando suena la trompeta, se quedarán pasmados en la tierra los que se queden. Cuando vean los grandes líderes que se quedaron. ¿Y por qué usted se quedó, hermano? Usted era el jefe grande. Bajarán la cabeza avergonzados, porque ellos que tienen la llave han avergonzado a Dios permitiendo una división que es una vergüenza para la iglesia del Señor. Samalakaya Soanai. Mi alma te alaba. Mientras tienen tiempo para estudiar y tienen tiempo para tantas cosas, no tienen tiempo para buscar la unidad del pueblo de Dios, que es la demanda de Cristo. Acuérdense, Jesús lo lloró, lo gritó con desespero: Padre, que sean uno, como tú en mí y yo en ti. ¡Alabado sea Jesús! El diablo engañó a Israel, pero nosotros somos la iglesia de Cristo. No hay excusa para ser engañados, porque tenemos el Espíritu Santo, que es Espíritu de verdad, que revela todas las cosas, que habla todo, que muestra todo, que advierte todo, que previene todo. No hay excusa en la iglesia de Jesucristo. Bendito sea Dios. Dice la Biblia que cuando Josafat confraternizó con aquel impío perverso Acab, rey de Israel,
Después que Acab lo hartó bien y lo agasajó bien con comida y bebida, entonces le dijo, ¿por qué no subes conmigo a la batalla contra los sirios en Ramot Galaad? Mire qué invitación. Después que lo acomoda bien, le dice, vamos a entrar conmigo en la batalla. A ver si te tumban el cuello en la batalla. Tú y tu pueblo, ayúdanos, que vamos a entrarle a los sirios. Dice que Josafat estaba ya tan turbado con tanta comida, comer mucho turbo, y estaba tan turbado con tanto obsequio. Hay que tener cuidado con los muchos regalos a veces. Y estaba tan turbado con tanto agasajo y tanta pompa, que le dijo, bueno, la verdad es que ustedes y nosotros somos la misma cosa. No eran la misma cosa. Israel era un pueblo que estaba en la profunda idolatría, era un pueblo en manos del mismo diablo, era un pueblo pagano en esos instantes delante de Dios. Josafat estaba en la gracia de Dios del cielo porque predicaba la palabra y rompió los ídolos y todo. Somos la misma cosa. Yo creo que debemos subir contigo a la batalla. De momento como que titubeó, porque los hombres de Dios, aunque estén a veces medio confundidos, siempre Dios trata de ayudarlo. Y Dios trata de encauzarlo y de impedir que caigan hasta la profundidad donde ya no hay camino atrás. Y sintió como algo y dijo, pero un momentito, vamos primero a consultar los profetas de Israel a ver lo que Jehová tiene que decir. ¡Aleluya! Hermano, esa es la forma. Amigo, entiéndelo, esa es la forma. No se debe dar un paso en ningún plan, en ninguna empresa, en ninguna cosa de importancia y de decisión profunda, sin consultar a aquel que todo lo sabe. En ese error han caído muchos pastores, muchos evangelistas, muchos cristianos y han arruinado sus vidas y sus ministerios. Se han arruinado porque sin Dios nada se puede hacer. Nada, sin Dios todo es fracaso. Acá no tuvo más remedio y mandó a buscar a los profetas de Israel. Vinieron 400. Mi alma te alaba, Jesús. Se acercaron los 400 profetas y empezaron a profetizar. Y todos decían lo mismo. Rey, sube con confianza a Ramot Galaad, que Jehová te ha entregado a los sirios en tus manos. El rey tenía una sonrisa como una yarda de ancha. Y miraba a Josafat, me imagino que miraba a Josafat diciendo, no te lo dije, es una victoria, tú vas a ser partícipe de ella. Pero seguía el de arriba inquietando a Josafat. El de arriba no quiere que sus hijos se pierdan. El de arriba no quiere que sus hijos sean engañados. El de arriba no quiere que sus hijos le sirvan al diablo. Nunca, en ninguna situación. Porque el de arriba quiere que sus hijos le sirvan a él. ¡Alabado Jesús! Y se inquietó Josafat tanto que con la profecía de 400 profetas, oiga, cualquiera se convence, 400, todo es lo mismo. Dijo, pero no hay ningún otro profeta en Israel. Yo quiero oír otro profeta que hable de parte de Jehová. Como que él sentía que no era de parte de Jehová que habían hablado. Oiga eso cada hermano con cuidado y cada amigo. Mire, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo sabía esto muy bien porque el Espíritu de Dios se lo reveló. Y por eso Pablo dice en el Nuevo Testamento que probemos con cuidado los espíritus que se manifiestan a través de los vasos. No es que profetizó aquel y usted oyó y creyó y obedeció. No sea necio, que va a caer en un lazo. No sea necio, pregúntele a Dios que maldito el hombre que pone su confianza en el otro hombre. Profetice quien profetice. Esté usted muy alerta, esté en comunión con Dios y pregunte, Señor, muéstrame si es tu espíritu. Que si es el Espíritu de Dios, Dios no falla en confirmarlo. El Espíritu Santo dice que vino a dar testimonio de la verdad, a guiarnos a toda verdad y a toda justicia, a mostrarnos la verdad y la mentira. Y si usted tiene el Espíritu Santo, cuando alguien profetiza, usted siente la bendición del Señor, y siente en su corazón la provisión de Dios, y siente como que tiembla, porque cuando habla Jehová, tiembla la tierra. Ayer mismo, cantó una hermana aquí en la plataforma, y cuando terminó el himno, empezó a profetizar. Yo estaba allí atrás oyendo. Me puse en comunión y, Señor, muéstrame. Sentí la bendición de Dios que me cubrió desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Lo único que hice entonces fue, dale palabra a tu sierva, dale palabra a tu sierva, habla ese pueblo, habla que tú eres un Dios que habla al pueblo. Y ella habló que viene juicio sobre Nueva York, que oremos y ayunemos y busquemos el rostro de Jehová. Ese es el mensaje. Cuando yo prediqué las primeras noches, lo dije aquí, que Dios me lo reveló, que el apagón
Fue una advertencia terrible para que el pueblo entendiera qué tinieblas están cubriendo la ciudad. Que si Dios permite que se apoderen de la ciudad, mire, no queda ni sueño de los edificios y de la gente. Mi alma te bendice, Jehová. Por eso esta campaña es una campaña decisiva. Decisiva. Para que muchos escapen a tiempo por sus vidas. Y el pueblo de Dios se una y le rompe el espinazo al diablo. Porque aunque venga el juicio más grande y esté decretada la destrucción más grande para Nueva York, si el pueblo se une y se humilla y clama, Jehová responderá y sanará la tierra. ¡Alabado sea Dios! Esas son las promesas de Dios, que cambia sus designios y cambia sus planes cuando el pueblo se humilla y le busca de corazón. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y 400 profetizaron y Josafat sintió una inquietud. Mire, debe haber corrido y volar para Judá a toda velocidad y decirle a Acab, sube tú solo. No lo hizo. No titubeé ante el mandato de Dios. ¿Hay algún otro profeta? Acab dijo, sí, hay otro que se llama Miqueas, pero lo aborrezco. Cada vez que profetiza, me profetiza mal. ¡Aleluya! Josafat, que tenía temor de Dios, dijo, no hable el rey en esa forma. Mándame a buscar a ese hombre. Le quedó más remedio acá y mandó a buscar a Miqueas. Y se fue un eunuco corriendo a buscar a Miqueas. Y mientras buscaban a Miqueas, se levantó todos los profetas, que tenía 2 cuernos de hierro en las manos. Se acercó, se llamaba Sedecías. Se acercó y dijo, oh rey, así como tengo estos cuernos en mi mano, así acornearás tú a los sirios hasta no dejar uno solo vivo. Oiga, qué lindo sonaba. Pero las cosas del diablo a veces suenan lindas y no son verdad. Porque si alguien sabe adornar las cosas del diablo y son mentiras adornadas, son mentiras revestidas, pero en esa mentira está el poder del diablo, está la destrucción, está la tragedia, está la condenación para muchos. Ay, pero si esto no es malo. Si usted viera la cara que está detrás de eso, se espantaba y salía corriendo. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios. Y Sedecías profetizó en esa forma y los demás profetas decían, sí, rey, te entregó Jehová los sirios en tus manos, sube y conquístalo. Y llegó el mensajero donde Miqueas. Los Miqueas que van a buscar al rey. Todos los profetas están profetizando positivamente, que los enemigos han sido entregados en manos del rey. Profetiza tú igual. ¿Qué hijo del diablo? Mi alma te glorifica, Señor. Es verdad, hay gente que tiene la lengua bien larga. ¿Tú sabes lo que atreverse a decirle a un siervo de Dios lo que va a hacer? Haz esto para que te acomode. En otras palabras, vete allá a la corte y véndete. No seas bobo, no te vayas contra la corriente. Pero mire, más vale nadar contra la corriente en los brazos de Jehová que no dejarse arrastrar por la corriente en los brazos del diablo que te va a destruir. Bendito sea Dios. Miqueas lo miró y le dijo, vive Jehová mi Dios, que solamente hablaré lo que Él ponga en mi boca. ¡Aleluya! En todas las épocas ha habido siervos de Dios que no se venden. Ni por dinero, ni por vanagloria, ni por ninguna clase de cosa, ni por miedo, por nada. Porque sabemos los siervos de Dios que nuestra victoria está en el Señor. Que fuera de Él no hay victoria, fuera de Él lo que hay es una horrenda expectación de juicio, de muerte, de destrucción. Cada amigo, entiéndalo. En esta tarde usted no se vaya sin Cristo de aquí por nada. Porque usted, amigo, ha venido, lo amamos con todo nuestro corazón, y por cuanto lo amamos, le hablamos la verdad. Usted está en pecado y está perdido. Si se muere ahora, se va a la condenación. Pero esa no es la voluntad de Dios, esa es la voluntad suya, la del diablo que le quiere destruir. Por lo tanto, en esta tarde usted, mire, abrájese con Cristo y salga de aquí salvo. Y salga de aquí alabando a Dios. Y salga de aquí diciendo, por nada me apartaré de ese Cristo, porque yo quiero vivir con Él, porque por cuanto Él vive, yo también viviré con Él por los siglos y los siglos, por la eternidad. Amigo, viva. Que en su pecado hay muerte, pero en Cristo hay vida para su alma. Y Miqueas marchó. Llegó a la corte y allí estaba Josafat en un trono, con vestiduras resplandecientes. Y acá para al lado de él en otro trono, 2 grandes reyes, Judá e Israel.
Y el humilde siervo de Jehová, Miqueas, llegó allí al lado de los dos grandes reyes. Y el rey dijo, háblame solamente verdad de parte de Jehová. A eso venía Miqueas. Miqueas le dijo, he visto. Era un vidente. Era un profeta que veía, mire, como una pantalla, las cosas que iban a suceder. Qué lindo. Hay gente que se goza en la televisión. La televisión más linda la tiene el Dios de nosotros. Hay gente que se goza en los cinematógrafos. Cinematógrafo más lindo lo tiene Dios. Lo único que en el cinematógrafo y en la televisión de Dios no aparece adulterio, ni robo, ni mentira, ni ladrones, ni criminales, ni adictos a drogas, ni cigarrillos, ni licor. Aparece solamente las cosas que glorifican a Dios, que son santas, son puras, son limpias, son preciosas, son verdad. ¡Amén! Conviértese a Cristo y dígale que le permita participar de la televisión de Él, de la de arriba. Dele un puntapié a la de abajo que está corrupta, manchada, inmunda y bien sucia. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Miqueas lo habló claro, dijo, Rey, vi al pueblo de Israel desbandado sobre los montes, como ovejas sin pastor. Y Jehová decía, no tienen pastor, vuelvan en paz cada uno a su casa. Como diciendo el Señor, no tienen rey, lo que tienen es un hijo del diablo ahí. Váyanse para su casa tranquilito en lo que hay algo que sea mejor. Y el rey Acab le dijo a Josafat, ¿no te lo dije? Que ese siempre profetiza contra mí. Pero oiga esto claro, ¿cómo podía Dios hablar algo a favor de Acab? Si Acab era un adorador de ídolos. Si Acab se casó con Jezabel, que era la impía más mala que ha existido. Si Acab adoraba esos ídolos y construyó templos a esos ídolos paganos. Ahora, dígame bien, amigo, si usted tiene los ídolos en su casa, está igual que Acab. Si usted tiene los ídolos en su casa, está igual que Acab. Usted luce como un muerto delante de Dios. Luce como un enemigo de Dios. Está bajo maldición. Conviértase a Cristo en esta noche. Rompa los ídolos. Empieza a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y sienta la gloria de un Dios que le ama y que quiere salvarle y que quiere que usted viva con Él por la eternidad. ¡Alabado sea Dios! Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dice la Biblia que Miqueas siguió profetizando. No lo detuvieron las palabras de Acab. Dijo, y vio más profundo, vio más lejos. Vi el trono de Jehová. Mire, le prendieron el televisor en el tercer cielo. Ese sí es una pantalla linda. Y vi a Jehová sentado sobre su trono. Y todas las multitudes de sus ejércitos estaban allí, unos a la derecha y otros a la izquierda. Y Jehová decía, ¿quién va a engañar a Acab, rey de Israel? Oiga eso, Dios había determinado ya el juicio decisivo y último para Acab. Ya la puerta a Acab se la había cerrado, ya no había oportunidad. Y Dios arriba estaba diciendo, ¿quién lo va a engañar para que caiga en esa batalla de Ramón Galaad? Estaba liquidado. Cuídese, hermano, que si usted es de lo que dice que es hermano, insiste en sus contaminaciones mundanas, insiste en sus entretenimientos carnales, insiste en sus mentiras, insiste en sus murmuraciones, insiste en su boca que critica todo el tiempo, pero no glorifica a Dios. Insiste en sus ataques contra el pastor y contra los demás hermanos, y su rebeldía. Usted es uno de los que está como acá, a punto de ser desechado y echado a un lado, y está Dios buscando quién le va a engañar y le va a echar al mundo de completo. Cuídese. Y Dios da oportunidad hasta cierto punto. Y cuando llegue el momento que Dios no resiste más, cierra la puerta. Mire, hermanito, cuando Dios cierra, no hay hombre que la pueda abrir. La de Acab estaba cerrada ya. Ya el juicio estaba decretado. Ya la muerte estaba decretada. Y el Señor arriba hablaba y lo veía Miqueas en visión. ¿Quién va a engañarlo? ¿Quién lo va a enviar a la batalla para que perezca? Dice que apareció el espíritu maligno. Mire que si aparece eso. Como sea cuestión de destruir a alguien, el diablo aparece en primera plana seguido. Aquí estoy yo soy el especialista en ese asunto. Y el Señor le dijo, ¿cómo lo vas a hacer? Y él dijo, yo iré y pondré espíritu de mentira en sus profetas. Mire, si a alguien se le ocurren buenas ideas para matar, es al diablo. Si alguien tiene ideas ingeniosas
idea súper inteligente para destruir y hacer pedazo a la gente, es el diablo. Cuídese, amigo, que mientras usted no tenga a Cristo, ese diablo tiene potestad sobre usted. Y está ingeniando ideas, está haciendo trampa, está planeando formas para hacerle pedazos. Solo depende de que Dios lo permita. Si usted no viene a Cristo pronto y Dios lo permite, se acabó su oportunidad en la tierra. Pero venga Cristo en esta tarde. Que cuando venga Cristo y sea fiel a Cristo, aunque se ingenie el diablo lo que quiera, cuando venga se encontrará con la roca eterna, la roca indestructible que está frente a usted y no hay quien pase, tiene toda la armadura de Dios para rechazar las flechas del diablo. Bendito sea Dios. Y el Señor le dijo a Satanás, ve que estoy muy seguro que no fracasará. Y el diablo bajó y le puso el espíritu de mentira a los profetas. Y habían 400 y los 400 tenían espíritu de mentira. Y fue tan astuto que a Sedecías le dijo, búscate cuernos para que dramatices tú mejor. Te puedan creer con más facilidad. Y Sedecías se buscó cuernos de hierro y se enganchó los cuernos como un buey. Eso era algo así como un buey. Y vino al rey, tú vas a cornear los sirios como yo con estos cuernos corneo aquí. Mentiroso el diablo y artista de maldad y de destrucción. Pero Miqueas dijo, todos tienen espíritu de mentira. Cuando dijo eso, Sedecías sacó la mano y le entró a bofetadas a Miqueas. Y el siervo humilde de Dios cogió bofetadas de toda clase. Y después que la bofeteó le dijo, ¿cuándo fue que el espíritu de Jehová se apartó de mí y entró en ti? Hacía tiempo que se había apartado el espíritu de Jehová de él. Por vendido. Sea bendito el nombre de Dios. Todo el que se vende, el espíritu de Dios se aparta de él. Todo el que vende a Dios por dinero, por ídolo, por pecado, por todo lo que sea del mundo, el espíritu de Dios se apartó de él hace rato. Sea bendito el nombre del Señor. Dice en la Biblia que abofeteado, Miqueas le dijo, si he hablado de parte de Jehová, tú sabrás en el día que viene lo que es confusión. Correrás de un aposento al otro turbado, sin saber qué hacer. Y el rey Acab estaba tan irritado y tan molesto que dijo, aprésenlo y llévenselo a la cárcel y póngamelo a pan y agua hasta que yo regrese en paz de la batalla. Cuando dio esa orden, Miqueas dijo, ciertamente el rey regresará en paz si yo no he hablado de parte de Jehová. Y dijo, escúchelo todo el pueblo, alabado sea Dios. Que habla de parte de Dios se esconde, habla claro y habla duro, como que todo el mundo. Porque Dios nunca fallará en cumplir su promesa. Dios nunca fallará en honrar a los siervos que le aman y que realmente buscan su rostro. Dios cuando habla, mire, pueden pasar los cielos y la tierra y se cumple la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Óigalo de su amigo clarito. Esa es la fe que usted tiene que tener en Dios. Que Dios nunca fallará en cumplir su promesa. Esa es la seguridad que usted tiene si quiere salvarse. Que Dios nunca mentirá. Dios nunca fracasará. Dios nunca perderá una batalla. Y oiga bien, amigo. ¿Usted sabe cuál es la batalla de Dios grande en esta tarde? Óigalo, amigo, con cuidado. ¿Usted sabe cuál es la batalla grande de Dios en esta tarde? Óigalo. Usted, amigo. Usted es la batalla grande de Dios en esta tarde. Usted. Dios lo ha traído a salvarle. Y el diablo dice, no se salvará. Y Dios dice, lo voy a salvar. Y el diablo dice, no, me lo voy a llevar otra vez conmigo. Y Dios dice, te lo voy a quitar. Y usted tiene que poner su parte. Porque usted es una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios con un libre albedrío. Y usted tiene que decir en esta tarde, me voy con Dios. Me voy con Cristo. No quiero jamás al diablo conmigo. Y cuando usted diga eso, Dios se le reirá en la casa al diablo y le dirá, se entregó a mí, soy su dueño. ¡Alabado sea Dios! Y cuando usted diga eso, Dios lo tomará como un hijo recién nacido en sus brazos. Y Cristo se encargará de usted porque Cristo es el Salvador. Y el Espíritu Santo que está aquí vendrá sobre usted y empezará a darle fortaleza y paz y gozo y victoria. Porque la palabra de Dios dice que Cristo salva. Y también dice que solo Cristo salva. Que nadie más salva. ¿Quiere salvarse? Venga Cristo en esta tarde y no comete el error de Acab que vivió sin Dios. Y vivió perturbando al Dios de la gloria.
Bendito sea el nombre de Dios. Se llevaron a Miqueas a la cárcel y Josafat, turbado, se fue a la guerra con Acab. Oiga, ya era increíble que Josafat se fuera a la guerra, pero se fue. Por eso no se puede empezar uno a cometer errores, porque un error mueve a uno a otro error. Y cada nuevo error es más profundo. Y cada nuevo error es más trágico. Y llega un momento en que no hay camino atrás. Tienen los pies tan metidos en el hoyo que no tiene fuerza para salirse. Así que cuidarse y buscar dirección de Dios cuidadosamente y protección de Dios y estar humillado a Dios todo el tiempo. Dice la Biblia que marcharon a la guerra contra los sirios. Y cuando iban a entrar en la batalla, Acab le dijo a Josafat: yo me voy a disfrazar, pero tú quédate con tus vestimentas reales. Mire qué clase de hijo del diablo. ¿Qué clase de compañero se buscó Josafat? Yo me disfrazo para que nadie conozca que soy el rey. Cosa que no vayan a disparar a mí. Pero tú te quedas como viniste, con tu vestimenta real, para que todas las flechas vengan por de ti. ¡Bendito sea Dios! Mire, Josafat estaba ya tan ciego por su compañerismo con un impío hijo del diablo como aquel, que accedió a una trampa tan infantil como esa. Y entraron los dos reyes en sus carrozas a la batalla con todo su ejército y los sirios contra ellos, y Josafat como un blanco especial con ropa resplandeciente de rey, y Acab muy disfrazado. El diablo es astuto. Dice la Biblia que el rey de los sirios le dio órdenes a los capitanes de los carros que se movían al lado de él, y le dijo: no disparéis contra nadie, ni niños, ni mujeres, ni nadie, solamente contra el rey de Israel. El diablo seguía en sus trampas. Y dice que cuando los capitanes de los carros entraron en la batalla y vieron a aquel hombre en la carroza con su vestidura de rey, dijeron: ese es el rey de Israel. Y no era Josafat, el rey de Judá. Se le lanzaron encima y llovían las flechas por todos lados. Y lanza y ataque. Y cuando Josafat vio que estaba a punto de perecer, dice que gritó para arriba con todo lo que tenía: ¡alabado sea Dios! Hizo como Pedro cuando quitó los ojos de Jesús, que iba hundiéndose, que sacó un grito: ¡Jesús, sálvame! Y Jesús lo sacó a flote otra vez. Gritó con todo lo que tenía, y Jehová, qué lindo es el Señor. Después de tanta turbación y tanta ofensa, Jehová lo libró y apartó los carros y los capitanes de los carros de él y lo dejaron solo. Y no entenderían nunca aquellos capitanes lo que le pasó, pero se apartaron de Josafat. No le dispararon ni una flecha más. Pero oiga esto bien, y amigo, óigalo con cuidado. Acab estaba disfrazado, nadie sabía que era el rey. Tenía una coraza que le cubría todo, pero las corazas tenían su sitio donde se unían. Y ahí había su endijita, en esa unión. Había ahí su punto vulnerable, muy pequeño. Y dice que un soldado de los sirios disparó una flecha al azar, a lo loco. Ahí va eso, al que coja. Y la flecha fue derechita hacia Acab, el siervo de Satanás. Y llegó cerca de la coraza, y muy protegido con su coraza, se metió exactamente por donde la coraza tenía la unión, y ahí entró y hirió al rey en forma mortal. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Óigalo, amigo, si usted sigue en su pecado, aunque se disfrace de oveja, aunque se disfrace de creyente, aunque se disfrace de lo que quiera, aunque se disfrace con buenas obras a los pobres, aunque se disfrace con lo que usted se le antoje, tarde o temprano la muerte le alcanzará. Tarde o temprano una flecha del diablo le va a herir mortalmente. Tarde o temprano usted no podrá sobrevivir, porque cuando Dios se aparte y se canse de esperarle, Satanás sabe que es el dueño de su alma. Bendito sea Dios. Ni la coraza ni el disfraz lo libró, porque el juicio de Dios estaba decretado. La mano de Dios estaba extendida. La protección de Dios había sido quitada. El diablo tenía potestad total sobre aquel que le había servido con idolatría y con mentira y con maldad en la tierra. Y dice la Biblia que Acab, al siervo que estaba con él, le llamó y dijo: sácame ligero del campo de batalla, que estoy gravemente herido. Estaba más que gravemente herido. Estaba muerto 2 veces. Y dice que la batalla recrudeció en tal forma que no pudieron salir. Y tuvo el rey que quedarse de pie en su carroza, perdiendo sangre,
con aquel dolor terrible, aquella flecha metida dentro del cuerpo, hasta por la tarde. Y dice que cuando salía el sol, murió el rey Acab. Se acabó su reinado de desobediencia, de pecado, de idolatría y de maldad y de abominaciones al Dios de la gloria. Se acabó. Murió sin Dios y sin esperanza. En el día del juicio aparecerá a recibir su paga final y a irse a vivir con el que le sirvió por la eternidad. Bendito el nombre de Jesús. Cada amigo oiga con cuidado. Entienda, amigo, si usted sigue viviendo en pecado, está exactamente igual que acá. Tarde o temprano el juicio de Dios le alcanzará. Tarde o temprano usted morirá también sin fe y sin esperanza y sin Dios. Tarde o temprano morirá usted en la misma situación, en el mismo vestido de Acab. Muerte de condenación, muerte eterna, muerte de maldición, muerte de tragedia, muerte de tormento eterno. Y no habrá quien le libre ni quien le pueda ayudar. Pero en esta tarde hay alguien aquí que le quiere librar. En esta tarde alguien le trajo para ayudarlo. En esta tarde alguien le trajo para cambiar su destino de muerte por destino de vida. En esta tarde alguien le trajo para quitar la maldición que tiene sobre usted por el pecado y darle la bendición que viene sobre cada criatura cuando se lava en la sangre bendita de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Alabado sea Jesús! Amigo, esta es su tarde, venga a Cristo y sálvese. Venga a Cristo y empieza a vivir una vida de victoria. Venga a Cristo y empieza a vivir la vida abundante que Él compró para usted en la cruz. Él murió por ti en la cruz. Él pagó el precio de tu pecado. Derramó la sangre que limpia el pecado. Te redimió. Te compró otra vez para Dios. Te dio una adopción. Una bendición de tu poder ser adoptado como hijo del Dios de la gloria. Eso es todo de gratis para ti. Cristo pagó el precio. Ven a Él ahora y recibe en esta tarde la bendición gloriosa del Hijo de Dios. Y cuando te acerques a Cristo, le dices al diablo: adiós, diablo, jamás nos volveremos a ver. ¡Alabado sea Dios! Adiós, diablito, se te acabó tu dinastía en mi vida. Adiós, diablo, se te acabó tu agarre en mi alma. Adiós, diablo, tengo otro dueño. Y viviré para Él y con Él por la eternidad. Mira, amigo, oiga esto bien. Hay gente que han tenido la bendición que minutos antes de acercarse a la muerte han aceptado a Cristo y se han salvado. Pero hay multitudes que han esperado un minuto demasiado tarde. Y Dios le dio la oportunidad decisiva. Dios es bueno y es misericordioso. Y se resistieron y la muerte vino y se los llevó en condenación. Lo hemos visto en todas las campañas. Lo hemos visto en tantas ocasiones, en tantos casos que no podíamos enumerarlo. Pero en la guerra en Vietnam había un joven soldado que predicaba. En el frente de guerra tenía un Nuevo Testamento y le predicaba a todo el mundo la palabra. Y ahí la palabra. Y en los días que no había batalla, que estaban en campamento, reunía en grupo y daba escuela bíblica. Y mientras él hacía eso, había otro soldado americano que se le acercaba y se burlaba. Y hubo ocasiones que lo escupió. Y decía mentiroso. Y lo insultaba. Y el muchacho nunca contestaba un insulto. El que es de Dios se conoce porque tiene amor de Dios. Y honra a Dios en toda situación. Pero dice que a pesar de que eso se repetía continuamente, un día el soldado americano se acercó al joven y le dijo: vengo para que ores por mí. El muchacho por poco se desmaya. ¿Cómo es eso? Pero si tú me estás insultando por meses y atacándome, impidiendo, ¿y cómo ahora me dice que ore por ti? Él dijo: presiento que voy a morir y no me quiero perder, me quiero salvar. Y el joven le dijo: arrodíllate conmigo. Se arrodillaron los dos. Puso las manos sobre él y empezaron a orar. Le dijo: acepta a Cristo, arrepiéntete. El joven americano lloraba. Aceptó a Cristo abrazado con el que él tantas veces había ofendido. Cuando terminaron de orar, le dijo: siento mi salvación, siento mi paz. Amigo, esto es instantáneo. Esto es mañana y pasado mañana. En el segundo que aceptas a Cristo, te limpia su sangre, te perdona, te salva, te muere ahí mismo, te vas para el cielo, en los brazos del Redentor que te salvó. Y el muchacho cristiano le dio el Nuevo Testamento y le dijo: llévatelo, léelo todos los días y ora diariamente.
Los dos detalles más importantes en el camino del Evangelio. Orar, que es hablar con Dios. Y leer la palabra, que es permitirle a Dios que nos hable a nosotros. Y cuando tú oras, hablas con el Señor todos tus problemas y necesidades. Óigalo claro, no es que le repita de memoria ninguna cosa. Usted no es un autómata. Usted es una persona con inteligencia. Háblele a Dios como siente su corazón. Y cuando usted lee la Biblia, Dios le va a hablar como Él sintió hablarle. Y le dará palabra que expande el cielo y que le va a alimentar, y le va a dar fe y bendición. Y el joven se llevó su Nuevo Testamento y le dijo, voy a orar en abundancia. Y se fue. Pasó apenas un día y llamaron a un servicio en el frente enemigo. Y dijeron, tendrán que volar en helicóptero. Descenderán bajo los helicópteros. Ustedes saltarán cuando estén casi arrastrándose por la tierra. Se esconderán y harán servicio de espionaje. Los iremos a recoger cuando tengan información y los recuperaremos para atrás. Sabían los que iban que tenían la vida en un hilo. Sea bendito el nombre de Dios. Y aquellos soldados, sabiendo que la muerte las echaba, no había titubeo, cogieron los helicópteros y volaron. Cuando llegaron al territorio enemigo, los helicópteros descendieron. Y cuando estaban bien cerca de la tierra, empezaron los soldados a saltar. Y el joven cristiano saltó, cayó al piso, dio vuelta, se incorporó rápidamente y miraba al joven americano que iba a saltar detrás de él. Y cuando vio que asomó a la puerta, él lo miraba hacia abajo. Y el joven americano sacó el Nuevo Testamento del bolsillito de la camisa y se lo enseñó. Y le gritó a toda boca, oré esta mañana. Saltó del helicóptero y cayó al piso. Pero dice el joven cristiano que nunca llegó vivo a la tierra. Porque la bala de un francotirador le asestó exactamente en el mismo centro de la frente. Cuando el jovencito cristiano vio que no se movía, salió corriendo desesperado, arrastrándose. Llegó al lado de él. Cuando lo miró, dice, el agujero más terrible que jamás he visto estaba en el mismo centro de su frente. Había muerto instantáneamente. Dice, pero según de horrible, de repugnante era aquel agujero de muerte en su carne, así de linda era la sonrisa que había en su boca. Y el joven cristiano dice, parecía que aquella sonrisa me gritaba, no te preocupes, no te entristezca, no te atribule, me fui con el Cristo que acepté, me fui con el Cristo al que me entregué, me fui con el Cristo que me salvó, me fui con Él, estoy en el cielo, alabado sea Dios. Y a Saman callaba. A tiempo aceptó a Cristo y escapó del infierno y de la condenación. Y amigo, este es el tiempo de Dios para ti. Acéptalo ahora, porque puede que mañana sea tarde. Acéptalo ahora, porque aquel joven americano estaba recibiendo su última oportunidad y la aprovechó y se fue con el Señor. Y puede que tú estés recibiendo tu última oportunidad en esta tarde. Aprovéchala, para que no vayas a partir como el rey Acab, sin Dios y sin esperanza. Esta es tu tarde, y Cristo te llama. Y el Señor te grita con amor, ven a mí, ven y descansa en mí, ven y recibe la bendición de Dios, ven y lávate en la sangre bendita, porque amigo, la sangre del Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado.